Hola amigos, hoy nos sumergiremos en otro caso verdaderamente aterrador. En esta historia, desvelaremos la trágica desaparición de Susan Morphew, una madre cuyo destino se entrelazó con el control y el engaño detrás de una vida aparentemente perfecta. A menudo, se dice que las historias más oscuras no comienzan en los callejones sombríos de las grandes ciudades, sino en hogares que parecen sacados de un catálogo. Retratos familiares con sonrisas, un césped impecable y un padre que mira a la cámara con confianza. Pero ¿qué se esconde realmente detrás de esa fachada? Barry Morphew era ese padre, un hombre que amaba tener el control sobre su negocio de paisajismo, sus finanzas y especialmente sobre las personas cercanas a él. Su fuerza residía en mantener todo bajo un puño de hierro, y su mayor debilidad era el miedo a perder ese control. Para algunos en Salida, Colorado, era un marido devoto y un hombre que se había hecho a sí mismo. Para otros, era alguien con una doble vida, capaz de ocultar sus verdaderas emociones tras un rostro impecable. Para la sociedad, la familia Morphew era el ideal. Un matrimonio sólido, 2 hijas, estabilidad financiera y participación activa en la comunidad. Pero la historia que vamos a contar no es solo sobre un crimen, es sobre cuán delgada puede ser la línea entre la armonía visible y una tensión silenciosa y asfixiante dentro de una familia. Susan Morphew creció en una familia estadounidense tradicional, donde la fe, los valores sociales y la familia estaban profundamente arraigados en su educación. Desde pequeña, fue conocida por su calidez y empatía. Sus parientes la describían como una persona tranquila, pero tenaz, rasgos que la ayudaron a superar más de una tormenta en la vida. Cuando formó su propia familia, Susan se dedicó por completo a la maternidad, relegando sus ambiciones profesionales a un segundo plano. En Salida, la admiraban como una mujer que ponía a su familia por encima de todo. La vida la puso a prueba en varias ocasiones. Le diagnosticaron cáncer 2 veces. El tratamiento fue largo y agotador, pero en ambas ocasiones salió adelante. Esas batallas moldearon su visión del mundo. Cada día se convirtió en algo que había que valorar y no desperdiciar. Su recuperación trajo consigo una silenciosa determinación y una nueva pasión, el ciclismo de montaña. Para Susan, el deporte no era solo un pasatiempo, se convirtió en una forma de sanación, una manera de recuperar su fuerza y su sensación de libertad. Esos viajes por las escarpadas rutas de Colorado no eran meramente un ejercicio físico, sino la prueba de que había regresado más fuerte. Para el mundo exterior, Susanne parecía casi perfecta, atlética, llena de vida y profundamente dedicada a su hogar y a sus hijas. Encarnaba el arquetipo de la madre americana de pueblo pequeño. Los vecinos veían en ella a la mujer que había construido su vida de la manera correcta, pero bajo esa imagen se ocultaba una historia mucho más compleja. Barry Morphew había labrado una reputación sólida de hombre hecho a sí mismo. Su negocio de paisajismo les proporcionaba ingresos estables, asegurando una casa grande y una vida cómoda. Pero esa estabilidad económica tenía un precio invisible. La imagen de perfección que los Morphew proyectaban se desvanecía por completo detrás de las puertas cerradas. Barry Morphew ejercía un control total sobre las finanzas familiares. Susan no tenía acceso a las cuentas bancarias y dependía completamente de su marido. Incluso sus compras más pequeñas eran rastreadas, lo que la privaba, de hecho, de la capacidad de tomar decisiones independientes. Esta necesidad de control iba mucho más allá del dinero. Barry se esforzaba por dictar cada aspecto de la vida familiar.
desde las tareas domésticas hasta los planes y las elecciones diarias de su esposa. En público, él podía parecer tranquilo y atento. Sin embargo, en la intimidad del hogar, todo giraba en torno a su autoridad. La realidad distaba mucho de lo que los vecinos imaginaban. Donde otros veían estabilidad, en realidad existía una atmósfera de presión y control. Susan se sentía no tanto una compañera como una persona que vivía sin libertad. Los mensajes personales entre Susan y su amiga cercana, Sheila, revelaron las profundas grietas tras la fachada de ese matrimonio ideal. Susan describía cómo Barry cambiaba según el entorno. Encantador en público, pero en casa se convertía en una fuente de tensión e imprevisibilidad. Ella llegó a compararlo con el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, haciendo hincapié en sus bruscos cambios de humor. A pesar de sus profesiones de amor, Susan se sinceró al confesar que Barry no podía entender el daño emocional que su comportamiento estaba causando. Las conversaciones con su hermana aportaron aún más luz a la situación. Poco antes de su desaparición, Susan admitió que ya no veía futuro en ese matrimonio y expresó un temor latente ante el temperamento y la conducta controladora de Barry. Era innegable que había tomado una decisión. Estaba lista para irse. El resurgimiento de una conexión especial con un antiguo compañero de clase en 2018 reveló otra dimensión del mundo emocional de Susan. Lo que comenzó como conversaciones amistosas evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una relación romántica. Intercambiaban mensajes a diario, hacían planes e incluso hablaban de viajes y posiblemente de construir una vida juntos. Para Susan, esta relación se transformó en un salvavidas, algo que le ofrecía esperanza y le recordaba cómo podía ser la felicidad. Llegada la primavera de 2020, Susan había tomado una resolución definitiva. En uno de sus mensajes a Barry, escribió con claridad: "Todo ha terminado". No fue un mensaje impulsado por la ira, sino una declaración firme. Para ella, el matrimonio había concluido y estaba preparada para seguir adelante. El domingo 10 de mayo de 2020, el Día de la Madre, comenzó como cualquier otro. Las hijas de Susan, Macy y Mallory, estaban fuera. Barry, a pesar de ser festivo, se marchó temprano a trabajar. Más tarde, él declararía que la última vez que vio a Susan fue alrededor de las 5:00 am, mientras ella todavía dormía. Mencionó que ella solía salir a montar en bicicleta entre las 8:00 y las 9:00 am, después de que él se hubiera ido. Aquella mañana, poco después de las 7:00, Susan salió para su paseo habitual. Era una ruta familiar para ella durante los meses cálidos. Un breve trayecto antes del mediodía por senderos conocidos, siempre llevando su teléfono consigo. Estos detalles se convertirían en elementos cruciales para establecer la cronología de su desaparición. El Día de la Madre es un día de celebración, de llamadas y de amor familiar. Pero para las hijas de Susan, Macy y Mallory, el 10 de mayo de 2020 se convirtió rápidamente en un día de ansiedad creciente. Ninguna de las llamadas ni de los mensajes que le enviaron a su madre obtuvo respuesta. Una preocupación silenciosa comenzó a instalarse en sus corazones. Intentaron contactarla en vano durante todo el día. La alarma se disparó cuando las jóvenes contactaron a una vecina para pedirle que revisara la casa. La vecina llegó a la residencia de los Morphew y encontró la casa en orden, pero completamente vacía. Las puertas estaban cerradas. Al no poder localizar a Susan, la vecina tomó la decisión crucial de alertar a las autoridades. Curiosamente,
En lugar de ser Barry quien llamara a los servicios de emergencia para denunciar la desaparición de su esposa, fue una vecina, lo que instantáneamente levantó una primera y sutil bandera roja para los investigadores. Cuando Barry fue notificado de la desaparición, se puso inmediatamente a la defensiva. Sus declaraciones a las autoridades fueron evasivas y contradictorias, una señal temprana de que la historia que contaba no encajaba del todo. Afirmó que su esposa había salido a montar en bicicleta por la mañana, pero no pudo proporcionar detalles específicos. Los equipos de búsqueda se movilizaron rápidamente, concentrándose en las rutas de ciclismo favoritas de Susan. Las autoridades no tardaron en encontrar una pista: su bicicleta, que apareció en una zona de arbustos, sin signos de accidente o caída. Estaba allí, sola, lo que contradecía la idea de un simple incidente en el sendero. Sin embargo, lo más desconcertante fue el descubrimiento de su casco, encontrado en una dirección completamente diferente. Este hallazgo confirmó una sospecha que ya se estaba formando. La desaparición de Susan no era un accidente, se trataba de un escenario preparado. El foco de la investigación se desplazó de un rescate a una investigación criminal. Los detectives se centraron entonces en Barry Morphew y en su versión de los hechos. Él afirmó que había pasado la mañana del Día de la Madre trabajando en un proyecto de construcción en Broomfield, a más de 240 kilómetros de salida. Su excusa era que el trabajo era urgente y que no podía esperar. El problema era que el proyecto, la construcción de un muro de contención, no justificaba semejante urgencia ni el viaje tan largo. Al investigar la coartada de Barry, los detectives notaron anomalías en los datos de su vehículo y teléfono. La información de localización de su camión mostró que, de las varias horas que dijo haber pasado en el lugar de trabajo, solo estuvo físicamente allí 29 minutos. Además, las herramientas que llevaba consigo, herramientas manuales, no se correspondían con la magnitud del trabajo que describió. La coartada, en lugar de absolverlo, lo colocaba directamente en el centro de la atención policial. Los movimientos de su teléfono y de su vehículo contradecían totalmente su testimonio, sugiriendo una urgencia que nada tenía que ver con la construcción. Barry no estaba estableciendo un alibi, estaba destruyendo el que había intentado construir. Los datos extraídos del teléfono móvil de Barry Morphew y de su vehículo se convirtieron en la herramienta más incisiva de la investigación, desmantelando metódicamente la coartada que había intentado construir. El viaje a Broomfield, supuestamente motivado por trabajo urgente, se reveló como una elaborada farsa. El rastreo por GPS de su camioneta no solo demostró que su tiempo en el lugar de la obra había sido insignificante, sino que también expuso un patrón de conducta extremadamente sospechoso antes y durante el trayecto. La cronología de la mañana del 10 de mayo de 2020 era particularmente reveladora. Los movimientos del teléfono de Barry eran erráticos dentro de la casa. Él alegó que estaba cazando ardillas para justificar estos desplazamientos extraños, una explicación que sonó hueca y absurda para los detectives. Lo más crucial fue el momento en que su teléfono pasó al modo avión. Esta interrupción intencional de la señal se produjo a una hora crítica, coincidiendo exactamente con el periodo en que Susan debió haber salido a montar en bicicleta, y antes de que su señal de teléfono se esfumara por completo. La policía interpretó este apagón digital como un intento calculado de ocultar su paradero y sus acciones durante el momento más importante, el lapso temporal de la desaparición de Susan.
Pero si el modo avión ocultó su ubicación inmediata, el viaje posterior a Broomfield reveló algo aún más oscuro: el rastro de la basura. El análisis de la ruta de Barry mostró paradas deliberadas y anómalas en varios contenedores de basura a lo largo del camino. No se trataba de una única parada, sino de un patrón de dispersión de objetos. Los investigadores sospecharon que se había deshecho de pruebas incriminatorias en múltiples sitios, intentando evitar que cualquier contenedor contuviera suficientes elementos para vincularlo con el crimen. Esta conducta era propia de alguien que intentaba deshacerse de elementos clave, como ropa, herramientas o cualquier objeto que pudiera contener restos biológicos o rastros de una confrontación. Al regresar a la residencia Morphew, los detectives se fijaron en el estado físico de Barry. Tenía rasguños frescos y superficiales, que un investigador experimentado podría clasificar como lesiones de una confrontación breve e intensa. Barry ofreció explicaciones vagas y sin fundamento, atribuyendo las marcas a accidentes o al trabajo en la obra, pero las marcas eran inconsistentes con la naturaleza del trabajo que dijo haber realizado. Dentro de la casa, la búsqueda reveló otros detalles perturbadores. Había una fisura inusual en el marco de la puerta del dormitorio principal, sugiriendo un fuerte impacto o una acción de fuerza. En el lavadero se encontró un pequeño tapón de plástico de una aguja de jeringa dentro de la secadora. Este hallazgo, en una zona de la casa dedicada a la limpieza, insinuaba un intento apresurado de lavar o secar algo que había estado en contacto con un químico administrado por inyección. Estas contradicciones internas en la escena del crimen y en el comportamiento de Barry Morphew consolidaban la tesis policial. No se enfrentaban a una persona desaparecida, sino a un homicidio cuidadosamente orquestado y encubierto. El rastro de Barry Morphew lo llevó a un hotel, el Otahalli Inn, que se convirtió en una pieza más en el desconcertante puzzle de su comportamiento. Tras su viaje a Broomfield y su serie de paradas sospechosas para desechar basura, Barry se registró en el hotel. Los investigadores, que analizaron la habitación, hicieron un descubrimiento peculiar. Un olor intenso a cloro impregnaba la estancia. El personal de limpieza confirmó que en la habitación encontraron toallas empapadas en lejía y apiladas en el suelo del baño. Barry intentó desviar la atención diciendo que había usado la piscina del hotel, pero la explicación era débil. La cantidad de cloro y el estado de las toallas sugerían un intento desesperado y apresurado de limpiar o deshacerse de alguna sustancia que pudiera ser incriminatoria. La policía regresó a la residencia de los Morphew con una orden de registro ampliada, buscando la fuente de la tensión que se había acumulado en las horas previas al Día de la Madre. Y fue allí donde encontraron una pista crucial que elevó el caso de una simple desaparición a un homicidio premeditado: el arsenal secreto de Barry. En una caja de seguridad bien escondida, los detectives encontraron un sofisticado equipo. No era la típica munición de caza. Hallaron una pistola lanzadora de dardos, un rifle de tranquilizantes y un conjunto de jeringas especializadas. Barry era un cazador, pero este equipo no estaba diseñado para la caza tradicional. Era un kit para la inmovilización controlada. Cuando se le preguntó al respecto, Barry explicó que utilizaba el equipo para tranquilizar a los ciervos y cortarles las astas, una práctica que él afirmaba era común en su profesión de paisajista y constructor. Esta explicación era inconsistente con su licencia y su área de especialización. Lo más alarmante fue la identificación del sedante, el BAM,
butil-acetilmorfolina, un potente tranquilizante veterinario. El BAM no es una sustancia de uso común. Está fuertemente regulada y su uso se restringe a profesionales con licencias específicas, generalmente veterinarios o personal de control de fauna salvaje. Barry Morphew era uno de los pocos civiles en la región con acceso legítimo y documentado a este químico. Este hallazgo cerró un círculo aterrador. El tapón de la aguja encontrado en la secadora, la fisura en el marco de la puerta, los arañazos en el cuerpo de Barry, y ahora la confirmación de que poseía un rifle, jeringas y un potente tranquilizante. Para la fiscalía, esta combinación era un kit de inmovilización controlada. Indicaba que Barry no solo tenía el motivo y la oportunidad, sino también los medios para neutralizar a Susan de una manera que dejaría pocas o ninguna señal de lucha. La conclusión de los investigadores era clara. La desaparición de Susan fue una confrontación que se salió de control. El plan de Barry, en el mejor de los casos, podría haber sido silenciarla o inmovilizarla para evitar que lo dejara y se llevara consigo una parte de la estabilidad que él tanto controlaba. A pesar de la ausencia del cuerpo de Susan, las pruebas circunstanciales acumuladas por los detectives eran abrumadoras. La inconsistencia de la coartada de Barry, las paradas sospechosas para desechar basura, la evidencia de una confrontación en el hogar y, lo más importante, su acceso exclusivo y documentado al potente tranquilizante BAM, se unieron para formar una narrativa sólida. En mayo de 2021, casi un año después de la desaparición, Barry Morphew fue arrestado. Fue acusado de asesinato en primer grado y de manipulación de pruebas físicas, lo que provocó una onda de choque en la pequeña y tranquila comunidad de Salida. El caso se convirtió instantáneamente en una sensación mediática a nivel nacional. La fiscalía se enfrentaba a un desafío monumental: argumentar un asesinato sin la presencia de la víctima. El equipo legal de Barry Morphew, experimentado y agresivo, construyó una defensa basada en dos pilares fundamentales. En primer lugar, atacaron la naturaleza indirecta de las pruebas. Sin un cuerpo, sin una causa de muerte definida y sin un arma que vinculara directamente a Barry con un acto violento, el caso se basaba en meras inferencias, lo que es el talón de Aquiles de cualquier caso circunstancial. En segundo lugar, se enfocaron en los errores procesales y en la gestión de las pruebas por parte de la policía, alegando que la investigación se había sesgado prematuramente hacia Barry. El caso languideció. A medida que pasaba el tiempo, la defensa ganaba terreno en las audiencias preliminares. La falta de pruebas físicas contundentes y la incapacidad de determinar la forma exacta en que Susan había perdido la vida crearon una duda razonable insuperable, incluso antes de que el caso llegara a juicio. En 2022, en un giro sorprendente, la fiscalía se vio obligada a retirar todos los cargos contra Barry Morphew. La decisión se tomó sin perjuicio, lo que significaba que los cargos podrían volver a presentarse si surgían nuevas pruebas. Barry fue liberado de prisión. Esta victoria legal fue un golpe devastador para la familia de Susan y la comunidad. El hombre que había sido arrestado por la muerte de su esposa estaba ahora libre. Tras su liberación, Barry y sus hijas, Macy y Mallory, lanzaron una intensa campaña mediática. En entrevistas, las jóvenes se mantuvieron firmes y visiblemente leales a su padre. Su apoyo incondicional se convirtió en un argumento emocional poderoso. Barry se presentó como una víctima de una investigación equivocada y de un juicio mediático.
utilizó el dolor de sus hijas y su propia imagen de padre devoto para construir una narrativa de inocencia, pidiendo activamente ayuda para encontrar a su esposa, a pesar de que todas las evidencias sugerían lo contrario. Este manejo de la opinión pública fue otro signo de su necesidad de controlar la narrativa. El caso se enfrió, pero la búsqueda de Suzanne continuó, una herida abierta en la conciencia colectiva. El tiempo, implacable, continuó su curso. Durante más de 3 años, el caso de Suzanne Morphew se mantuvo en un limbo, un recuerdo doloroso y una fuente constante de especulación. La liberación de Barry había avivado la teoría de que la desaparición había sido obra de un depredador al azar, una narrativa que su defensa había intentado capitalizar, especialmente tras la desaparición de otra mujer en la misma área, lo que Barry y sus abogados usaron como evidencia de una amenaza externa no relacionada con él. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2023, la incertidumbre que había marcado el caso durante años llegó a su fin de la manera más trágica y definitiva. En un área remota y de difícil acceso del condado de Saguache, los investigadores descubrieron un lugar de entierro. Los restos de Suzanne Morphew fueron hallados en una tumba poco profunda. La identificación fue confirmada rápidamente mediante registros dentales y un dispositivo médico que llevaba implantado. El hallazgo no solo cerró la puerta a cualquier esperanza de que Suzanne pudiera estar viva, sino que también reabrió el caso criminal con una potencia renovada. Este descubrimiento fue el giro que la fiscalía había estado esperando. Con la evidencia física de la víctima, el enfoque pasó a ser la determinación de la causa de la muerte. La autopsia y, crucialmente, el análisis toxicológico arrojaron el dato que faltaba. En los restos óseos de Suzanne se detectó una cantidad significativa de BAM, butil-acetilmorfolina, el mismo y potente tranquilizante veterinario al que Barry Morphew tenía acceso exclusivo. La concentración del BAM en sus restos no dejaba lugar a dudas. Era una dosis letal. La muerte de Suzanne Morphew fue clasificada oficialmente como homicidio. La presencia del sedante, que había sido el centro de la investigación inicial por el arsenal de Barry, ahora era una prueba irrefutable. El tapón de la jeringa en la secadora, la posesión del rifle de dardos, todos los hilos inconexos del inicio del caso se anudaron repentinamente en una conclusión sombría. Expertos forenses examinaron el sitio del hallazgo. Un entomólogo forense y un botánico concluyeron que el cuerpo de Suzanne había sido movido y enterrado al menos una vez después de su muerte. Este detalle era consistente con la serie de paradas que Barry había realizado en los contenedores de basura a lo largo de su viaje a Broomfield, sugiriendo un intento fallido de deshacerse del cuerpo en diferentes lugares antes de optar por un entierro precipitado. La escena indicaba claramente que la persona responsable había intentado ocultar las pruebas. La búsqueda de la justicia para Suzanne, que había quedado estancada, había renacido. El descubrimiento del cuerpo de Suzanne y la confirmación de la causa de su muerte por envenenamiento con BAM proporcionaron la base para la reactivación del caso. Sin embargo, la defensa de Barry no se rindió. Su nueva estrategia se centró en introducir una duda razonable a través de un perfil de ADN parcial. Durante la investigación inicial, los forenses habían identificado un perfil parcial de ADN masculino en la guantera de Suzanne, un hallazgo que en su momento fue considerado una posible pista. El perfil no coincidía con Barry
ni con ninguno de los individuos relacionados con la investigación. De hecho, se descubrió que este perfil parcial de ADN coincidía con el material genético encontrado en otras escenas de agresión sexual no resueltas en el área. La defensa argumentó con vehemencia que este ADN de un atacante sexual en serie implicaba a un tercero desconocido. Alegaron que un depredador en la zona podría haber sido el verdadero asesino, un escenario que Barry había sugerido desde el principio. El fiscal, no obstante, contraatacó con eficacia, reconoció la presencia del ADN, pero enfatizó su desconexión con el crimen en cuestión. El material genético no se había encontrado en el lugar del entierro, ni en las jeringas, ni en la ropa de Susan, ni en ninguna otra parte que pudiera vincularlo al uso del BAM o a la manipulación del cuerpo. El punto central de la acusación siguió siendo el acceso exclusivo de Barry al sedante y el método de la muerte. La combinación de BAM letal, el equipo de dardos y el intento de encubrimiento solo apuntaba a una persona, el único individuo que poseía los medios y el motivo. A medida que se desarrollaban las audiencias previas al juicio, se hizo evidente el patrón de comportamiento de Barry. Su calma excesiva y su tendencia a cambiar los detalles de su cronología se convirtieron en un punto focal para la acusación. Los detectives atestiguaron que Barry Morphew mostraba una táctica de control al proporcionar información, hacía concesiones limitadas, modificaba sutilmente los hechos y constantemente intentaba nublar las aguas para hacer que las pruebas parecieran menos incriminatorias. Se negaba a proporcionar una coartada coherente, confiando en que la ausencia de un cuerpo le daría la ventaja. A pesar de que su coartada original se había desmoronado, y ahora con la evidencia tóxica en su contra, Barry mantuvo una postura de negación. Este comportamiento, frío y calculado, se sumó a las pruebas circunstanciales de que él no solo había cometido el crimen, sino que también había intentado controlar activamente el desarrollo de la investigación. Su habilidad para manipular la percepción pública a través de sus apariciones con sus hijas se veía ahora como otra manifestación de su necesidad de mantener el control sobre la narrativa familiar, incluso después de que la tragedia hubiera salido a la luz. Tras el descubrimiento del cuerpo de Susan Morphew y el informe toxicológico que confirmaba la presencia letal de BAM, el destino judicial de Barry Morphew quedó sellado. El sin perjuicio que había permitido su liberación en 2022 se convirtió ahora en la puerta de entrada para una acusación mucho más sólida e incisiva. La fiscalía tenía, por fin, la prueba física que les había faltado: el cuerpo de la víctima y una causa de muerte indiscutible. En junio de 2025, casi 5 años después del fatídico Día de la Madre, Barry Morphew fue arrestado de nuevo. El arresto se produjo en Arizona, donde se había trasladado. El hombre que había evitado un juicio en 2022 ahora se enfrentaba a una realidad completamente diferente. Barry no opuso resistencia al arresto y rápidamente renunció a su derecho a luchar contra la extradición. En cuestión de días, fue devuelto a Colorado para enfrentar el nuevo proceso judicial. El tribunal emitió un pliego de cargos de 7 páginas que exponía en detalle las circunstancias de la desaparición y muerte de Susan. El documento era exhaustivo, abarcando no solo la evidencia de la sedación con BAM y la manipulación del cuerpo, sino también la intrincada red de mentiras y la manipulación de pruebas clave, como el uso del modo avión en su teléfono, las paradas en los contenedores de basura
y el intento de establecer una coartada falsa. El pliego acusatorio incluía cargos de asesinato, manipulación de pruebas físicas y ocultamiento del cuerpo. La fianza de Barry fue fijada en $3 millones. Esta suma, notoriamente alta, garantizaba de manera práctica que permanecería bajo custodia mientras esperaba el juicio. Este segundo arresto marcó un punto de inflexión. La defensa ya no podía argumentar la falta de una víctima o la imposibilidad de probar un crimen. La acusación estaba armada no solo con la evidencia circunstancial del control de Barry y su coartada falsa, sino también con la prueba científica de la causa de la muerte. El nuevo caso era significativamente más fuerte que la acusación fallida de 2022. La fiscalía podía ahora presentar una secuencia completa de eventos: el conflicto matrimonial, el acceso exclusivo al sedante, la cronología de la desaparición que apuntaba directamente a Barry y finalmente el hallazgo del cuerpo de Susan en una sepultura que sugería un entierro apresurado y reubicado. La historia de Susan, que había sido silenciada durante años, estaba a punto de ser contada ante un jurado. La evidencia del BAM funcionó como un espejo oscuro que reflejaba todas las acciones sospechosas de Barry: el tapón de la jeringa, el hotel con olor a cloro, el arsenal. Todos los elementos se unían para demostrar que este no fue un crimen pasional al azar, sino el resultado final de un control que se convirtió en obsesión. El inicio del nuevo juicio contra Barry Morphew representó la culminación de un caso de 5 años que había expuesto las profundidades del control psicológico y el engaño. El tribunal se enfrentó a la tarea de tejer juntas la evidencia circunstancial del pasado con la prueba científica irrefutable del presente. La fiscalía presentó la historia de Susan no como la de una víctima anónima, sino como la de una mujer fuerte que intentó liberarse de un matrimonio asfixiante. El uso del BAM se convirtió en el punto de inflexión, el arma silenciosa que atestiguaba la planificación y el conocimiento forense de Barry. El hecho de que fuera el único civil con acceso al potente tranquilizante, en combinación con el rifle de dardos encontrado en su caja fuerte, invalidó cualquier teoría de un ataque al azar. La defensa continuó intentando sembrar la duda, basándose en el ADN parcial de un tercero encontrado en el coche de Susan, sugiriendo un escenario de ataque sexual. Pero la acusación mantuvo el foco con firmeza. Este ADN no explicaba la presencia de BAM, el rifle, la coartada falsa, ni el patrón de paradas para deshacerse de la basura. El juicio se transformó en un debate sobre el control de Barry sobre Susan en vida, su intento de control sobre la escena del crimen y su continuo intento de controlar la narrativa pública y la investigación. Los patrones conductuales de Barry Morphew se convirtieron en una evidencia tácita. Su calma inusual, sus explicaciones cambiantes y su constante necesidad de proyectar una imagen de víctima ante los medios contrastaban fuertemente con las acciones reveladas por los datos de su teléfono y vehículo. Testigos expertos, desde toxicólogos hasta entomólogos, confirmaron que la muerte fue un homicidio y que el cuerpo había sido manipulado, apoyando la tesis de que Barry intentó cubrir sus huellas. El veredicto pendiente. A pesar de la abrumadora evidencia que vinculaba a Barry con el crimen, el resultado del nuevo juicio, al momento de este relato, sigue siendo incierto. El sistema judicial debe ahora examinar las pruebas, sopesar los testimonios de los expertos y emitir un veredicto que pondrá fin a 5 años de incertidumbre. Este largo y difícil proceso
determinará si Susan Morphew finalmente obtendrá justicia y si su marido será declarado culpable, un veredicto que alterará para siempre el futuro de la familia Morphew. La historia de Susan Morphew, sin importar el veredicto final, deja una profunda enseñanza. Es un recordatorio de que el abuso no siempre deja moretones visibles, sino que a menudo se disfraza de control financiero y psicológico. Esta tragedia nos obliga a mirar más allá de la fachada de perfección y a reconocer las señales de alerta de un control destructivo. La lucha de Susan por la libertad le costó la vida, pero su historia se ha convertido en una voz que advierte sobre los peligros que acechan tras la puerta cerrada de un matrimonio aparentemente idílico.